Un mensaje enfocado en Dios. Bien, la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. ¿Eso le describe a usted? Bueno, a unos cuantos. Sin duda, espero que nos describa a todos. El libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada que quiere andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios, experimentar sus bendiciones, que es justo lo que pasa al confiar en Él. En este libro de Éxodo, comenzamos a ver cómo actúa Dios en la vida de la gente, y a veces pensamos, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, este libro está vigente desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El asunto es, ¿vemos la lección? ¿Vemos lo que Dios está diciéndonos? Porque la Biblia no tiene nada de obsoleta. Si no la vemos como un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para otras personas enfocada en Dios, ¿qué haremos con ella? La pondremos en un estante y diremos, esa es una de mis Biblias. Pero si la vemos como un libro guía, como una forma de vida, con lecciones prácticas para nuestra vida, entonces la Biblia es un libro enfocado en Dios para nosotros. Y hay dos maneras de vivir, conforme al libro y olvida el libro. Y sabe lo que ocurre cuando vemos a alguien que vive sin una relación con Dios, sin una relación con Cristo y sin interés en la palabra de Dios. Así que le invito a buscar el capítulo 6 de Éxodo y deseo mencionar un par de cosas aquí, antes de profundizar en todo esto. Habían ido al faraón varias veces, pidiéndole que dejen ir a los hebreos, y siempre contestaba que no cada vez. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová. Ahora, una y otra vez dice en este pasaje bíblico, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y Dios quiere hacer una declaración acerca de nuestra relación con Él, esa relación en nuestra vida. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es la lección de este pasaje? ¿Qué estará Dios diciéndonos? Dios tiene una voluntad para todos y es conforme a su mejor plan. Él conoce nuestras facultades, talentos, destrezas, lo que sea. Entonces, lo que sucede aquí es que el pueblo de Dios había estado en esclavitud todos esos años. Dios llamó a Moisés, después de llegar a los 80 años, para que confrontara al faraón, que los dejara ir. Y como es natural, no quería dejarlos ir. Habían estado en esclavitud y habían estado haciendo todo el trabajo. Así que pensemos en toda esta idea de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo obra Dios y cómo lo que parecieran coincidencias son parte de la voluntad divina. Entonces, al ver este pasaje, deseo que veamos un par de lecciones que creo que se aplican a todos nosotros. Dice una y otra vez lo que hará. Asimismo, dice en este pasaje una y otra vez, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el Señor de su vida? Bueno, unos cuantos aquí en medio lo están. ¿Y usted? ¿Siente a Dios como el Señor de su vida? O sea, Dios tiene el control, al cual usted se rinde, pues quiere lo mejor para su vida.
Así que allí estaba este gran siervo de Dios, quien creció en Egipto, en el palacio del propio faraón, desterrado al otro lado del desierto. Y ahora, Dios le decía a la edad de 80 años, tengo la labor más importante. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Cuando no podemos descifrar cómo quiere Dios que hagamos algo, titubeamos al hacerlo. Y como resultado, nos salimos de la voluntad de Dios. Y Él no puede lograr lo que quería hacer en nuestra vida. Pienso en mucha gente que ha pasado la mitad de su vida o la mayor parte y todavía se preguntan qué tenía planeado Dios cuando nacieron. La verdad es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un gozo descubrir ese propósito. A veces es aterrador. Debe haberlo sido para Moisés. ¿Quieres que vuelva y le diga al faraón que deje ir al pueblo y, Señor, sabes que no lo hará? Así que parecería una labor imposible. Pero el asunto es este. Al decir 4 veces, yo soy Jehová, estaba enfatizando algo. No tienes que preocuparte por cuál será la responsabilidad ni las consecuencias. Solo recuerda esto. Quien te envió es Jehová, el soberano del universo. Así que cuando enfrentes situaciones en las cuales piense, Dios mío, no puedes esperar que yo haga esto y aquello, recuerde quién le llama, recuerde quién se lo dice, recuerde quién le habla, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estaba pidiéndole que hiciera algo que parecía imposible. Así que deseo que veamos algo a la luz de esto. Lo que sea que Dios le llame a hacer, Él asume toda la responsabilidad. ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Él asume toda la responsabilidad de prepararle, facultarle, sostenerle con lo que sea necesario para que haga lo que Él le llama a hacer. Y creo que mucha gente pierde bendiciones de Dios porque creen, bueno, Señor, esto es lo que estás pidiendo que haga, olvidándose del hecho de que Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo sin equiparnos, sin sustentarnos, en el caso que sea. Y lo que le pedía a Moisés era imposible, desde todo punto de vista humano. O sea, Señor, estás pidiéndome que vuelva donde me expulsaron y le pida al faraón, quien gobierna el mundo, en lo que a ellos respecta, que haga algo. Así es. Pues piense en esto. Sea bendecido con la idea en sí de que Dios lo escoja a usted para hacer lo que sea. Es decir, si Dios Todopoderoso, el soberano del universo, decide pedirle que haga esto o aquello, o lo que sea, siéntase bendecido por el hecho de que Dios ve potencial en usted. Y con su mandato, su orden, su responsabilidad, su solicitud, viene con todo lo necesario para facultarle, para que cumpla lo que sea que le mande. Y recuerde que dijimos que este es un libro enfocado en Dios. Su mensaje está enfocado en Dios. Todo se enfoca en Dios. Y siendo eso cierto, ¿cree usted que lo que sea que Dios le llame a hacer, Él le facultará para que lo haga? Unos cuantos aquí lo creen. Piénselo. ¿Cree que Dios le facultará para hacer lo que sea que Él le pida que haga? Entonces debe mantenerse receptivo a lo que sea que Dios le pida que haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está titubeando? Tal vez Dios le ha dicho algo acerca de su trabajo, de su matrimonio, de su hogar, en el caso que sea. Sobre su salud, Dios puede equiparle, facultarle, darle lo que sea necesario para lograr su voluntad, su propósito de vida. Así que Dios se ha comprometido con Moisés.
te envío a hacer una labor imposible, pero iré contigo. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová y haré esto. Y lo promete una y otra vez. Por eso es que la oración es tan importante en nuestra vida, porque cuando nos humillamos ante Dios en quietud y le pedimos que nos hable al corazón, ¿qué hará Dios? Nos dará dirección para nuestra vida. Y con esa dirección, mire, esa dirección tal vez no tenga que venir sino una sola vez. Pero la seguridad y el aumento de nuestra confianza tal vez venga una y otra vez, porque Dios sabe que ciertas cosas que nos pide no vemos cómo podríamos hacerlas. Creo que todos coincidiríamos con Moisés en este aspecto, estando en ese momento de su vida. Primero de todo, había sido desterrado de Egipto y ahora Dios lo mandaba regresar para liberar a toda una nación de 2 millones de personas sin tener un ejército ni nada, salvo la palabra de Dios. Y mire, solo necesitamos la palabra de Dios para obedecerle. Mucha atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, con ese mandato está todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Y a menudo la gente va en la dirección correcta. Quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Y por no saber cómo, o sea, no todo les cuadra y dicen: bueno, Dios mío, debes estar hablándole a alguien más. Pues es natural. Quizás Moisés pensaría lo mismo. ¿Cómo le habló Dios? Le habló mediante una zarza ardiente que nunca olvidaría. No le susurró en la oscuridad. En la zarza ardiente le dijo: estoy mandándote a hacer una labor imposible, pero voy contigo, y conmigo estará tu poder, porque ejerceré mi poder mediante tu vida para llevar todo a cabo. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en la vida por interpretar la oportunidad con la perspectiva con la cual nos vemos nosotros mismos? Pues yo nunca podría hacer eso, pues eso nunca funcionaría para mí. Dios debe estar hablándole a alguien más. No. Quizás usted diga: bueno, en este momento de mi vida Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, puede que sea algo que más nadie considere que sea genial, pero usted sabe en su corazón, por ser quien es, por venir de donde viene, por su pasado y por lo que está ocurriendo en su vida, sabe que es algo maravilloso. Así que no compare el mandato de Dios para usted con su mandato para alguien más, porque Dios, en toda su sabiduría, sabe justo lo que usted es capaz de ser y de hacer, con su fortaleza, con su guía, poder, con su apoyo y con su aliento. Y al tener eso, nada es imposible. O sea, lo que Dios requiera de nosotros con la petición, viene todo lo necesario para hacerlo. Por eso Dios le dice a Moisés 4 veces: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y por eso le dijo en este pasaje: yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y escuche lo que dijo: con grandes juicios. No le dijo mucho, pero le dijo: con grandes juicios lo haré. Así que no tenemos que descifrar cómo Dios hará lo que sea que quiera hacer en nuestra vida. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, la pregunta es: ¿creo que Dios puede manejar todas las consecuencias? ¿Sí o no? Si titubeo en obedecerlo, lo que eso dice es: no confío en Dios, no creo en Él, no creo que Él pueda encargarse. No.
Confiamos en Dios. Si Moisés hubiera esperado que Dios le mostrara todos los detalles, nunca habría dejado la cima de la montaña. Pero el Señor le dijo: esto es lo que voy a hacer, confía en mí. Y Moisés confió en Dios. Entonces, al pensar en este pasaje bíblico y en lo que enfrentó Moisés y lo imposible que era, fue posible solo porque un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Entonces, me pregunto en lo que sucederá en su vida si usted hoy dijera con toda sinceridad: Señor, no sé cuánto tiempo me queda, pero el resto de mi vida quiero entregártela toda a ti. No entiendo lo que harás conmigo, no entiendo cómo lo harás, no entiendo con quién quieres que lo haga, pero Señor, el resto de mi vida te pertenece. Perdóname por esperar tanto para dártela, pero el resto te pertenece. Quiero saber, Señor, ¿qué podrías hacer en mi vida en este momento? Y una de las primeras cosas que el diablo le diría es: ¿estás soñando? No. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Mire, tal vez tenga 80 años, y lo que Dios quiere hacer puede que sea mediante alguien de 20, a quien Dios usará para hacer una labor maravillosa en la vida de muchas otras personas. Pero comenzó con usted. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso no es algo que pueda descifrar. Cuando leo estos pasajes y veo lo que dice: pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Lo único que Dios le dijo a Moisés sobre cómo iba a hacerlo es: con grandes juicios. O sea, juzgaré a Egipto. Moisés nunca hubiera descifrado cómo Dios iba a hacer eso. Porque cuando Dios quiere lograr algo, encuentra a una o varias personas mediante quienes quiere llevar a cabo eso. Así que la pregunta es: ¿vive usted disponible para que Dios le escoja para hacer algo que quizás nunca antes había pensado? No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Se imagina? Primero, tomemos como ejemplo a Moisés. Nació en esclavitud, lo pusieron en una cesta en el río y de milagro termina en casa del faraón, educado con los mejores, y por 40 años fue expulsado del país, al otro lado del desierto. Es decir, qué vida tan desastrosa parecía ser. La mano de Dios siempre estuvo allí. Fue un hebreo de entre los hebreos en una tierra pagana. ¿Y haciendo qué? Lo educaron, no para servir en Egipto, sino lo educaron para hacer qué. Para pasar 40 años en el desierto, reconociendo que Dios lo puso allí. Fue Dios quien lo mantuvo allí, por el tiempo necesario, que no tenía esperanza alguna, hasta que Dios entró en escena. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Tal vez sea muy tarde para ciertas cosas, pero nunca es muy tarde para escuchar a Dios. ¿Qué mantuvo a Moisés con los pies sobre la tierra y el corazón hacia Dios? Esto: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo los tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, los sacaré, les daré una posesión. ¿Qué estaba diciendo Dios? Por eso comenzamos este mensaje simplemente con esto. La palabra de Dios es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. Este es el libro, y no debe estar en un estante, sino en su mesa, enfrente suya, como sea. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted dirá: bueno, no sé si eso se aplica en mi caso. ¡Claro que sí! Mire, ¿cree que Dios ha sostenido todo esto por todos estos años y no se aplica a usted?
¿Qué parte no se aplica en su caso? Y usted a lo mejor dice, ¿y qué tal el relato de Daniel en el foso de los leones? ¿Eso no se aplica a mí? Pues más le vale que se aplique, por la sencilla razón de que hay muchos fosos aparte de los fosos de leones, ¿verdad? Por tanto, si anda en la voluntad de Dios y vive en su voluntad, nada puede tocarle más de lo que pudo tocar a Daniel. Todo eso no es solo de historia, esto es vivir en el poder de Dios, para que tengamos ejemplo tras ejemplo de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, purificación y vida eterna. Y de eso se trata este libro. Entonces, si no lee la Biblia, está engañándose usted mismo. Por eso Dios, quien conocía a Moisés a la perfección, le dijo, lo haré, y se lo dijo 11 veces. Y por eso fue que dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 4 veces. ¿Por qué cree que Dios lo dijo tantas veces? Porque sabe que nuestras mentes están tan llenas de tantas otras cosas que quiere recordarnos que Él sigue siendo Dios y que sigue haciendo lo que prometió hacer y que sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que llevó a un hombre, un pastor de ovejas, a liberar a 2 millones de personas para que sirvieran a Dios. Un hombre. No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mire, no trate de compararse con más nadie. En la mente de Dios, usted no sabe lo que sucederá en la vida de esa persona que influenciará la vida de alguien, quien influirá en la vida de alguien más de una manera que nunca podríamos imaginarnos. Cuando leo esto una y otra vez, veo en estos pocos versículos, Él dice, lo que yo haré al faraón, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, sacaré, daré, haré, ¿hará todo eso? ¿Por qué cree que Dios le dijo eso tantas veces? Porque sabía que Moisés tendría muchas razones para dudar de Dios. Yo fui su enemigo y me mandas de vuelta. Soy pastor de ovejas. Además, ¿qué grupo tan confuso es este? Además, quizás me quiten la vida si regreso. Piense en todas las razones justificables que Moisés tendría que dar. No puedo hacer eso. Eso sería ridículo, un suicidio. Me pondría en ridículo. Nunca me aceptarían. Soy un enemigo. No podría hacer eso. No subestime lo que Dios hará en su vida, porque lo que hace con eso es limitar a Dios. Lo que hace con eso es dudar de Dios. Pero el Señor le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Debe haberlo reiterado en la mente de Moisés, noche tras noche. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Quizás usted tenga una conversación con alguien que cambie su vida, la cual Dios usará para cambiar muchas otras vidas. Y usted dirá, pero si acaso, olvide los peros y las condiciones, solo diga, Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Confiaré en ti. Quizás no he confiado en ti desde hace años, pero el resto de mi vida confiaré en ti. Solo quiero ver lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Nunca tiene que preocuparse de que Dios falle. Él lo usará más de lo que se imagine, si confía en Él.
Y Moisés es un ejemplo perfecto de eso. ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios se lo mostró. ¿Quién es usted? Dios se lo mostrará. Y puede tener una de dos respuestas. Puede salir pensando, bueno, un sermón más que se trató acerca de Moisés. No, se trata de usted y de mí. Es acerca de nosotros, se trata de todos nosotros, quienes proclamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Y mucha atención, por esta razón es tan importante. No sabe lo que Dios hará hoy mediante su vida, que usted no verá ni en una generación. Tal vez usted viva para hoy y Dios lo ve, pero Él también ve la influencia, el testimonio, su testimonio en la vida de alguien más. Lo importante es esto: vive a plenitud su vida cada día, para que lo que sea que Dios tenga en mente pueda decirle, bien, buen siervo y fiel. Si yo estuviera sentado allí y no fuera cristiano, pensaría esto: bueno, si en realidad eso es verdad, ¿qué debo hacer? Y contestaré esa pregunta. Entréguele su vida al Señor Jesucristo y diga: está bien, Dios mío, esto es lo que queda. Queda esto, Señor. Me entrego a ti. Y a lo que decidas hacer, la respuesta es sí. Quizás usted ya sea salvo y está sentado hoy aquí y tiene su vida muy bien planeada. O cree que la tiene. O cree suponer cuándo morirá, cuánto tiempo vivirá y todo eso. ¿Por qué no se olvida de todo eso? Y por los próximos 30 segundos, piense en esto. Dios mío, aquí estoy. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte hoy. Pero me entrego a ti, para que el resto de mi vida demuestres lo que puedes hacer en alguien de mi edad, de mis facultades. Demuestres lo que puedes hacer conmigo el resto de mi vida. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos por perdonarnos y limpiarnos. Perdónanos, Padre, por nuestras dudas, nuestros temores. Perdónanos por tratar de programar nuestra vida mejor de lo que la has programado. Perdónanos, Padre, por pensar que hay ciertas cosas que no puedes hacer en nuestra vida, por limitar tus posibilidades, por limitar tu voluntad en nuestra vida. Padre, perdónanos por compararnos con otras personas, lo que pueden o no pueden hacer, o lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Gracias por ser Dios admirable, indescriptible, invencible, quien puede hacer cualquier cosa y todo, y quien está esperando a que nos rindamos por completo a ti. Señor Dios, que cada uno de nosotros sea renovado hoy y diga sí, sí, Señor. A lo que sea que tengas, sí es la respuesta. Sí, sí, sí. Y luego te veamos actuar y sepamos de corazón que no cometes errores. Suples todas nuestras necesidades. Nos facultas para que hagamos lo que nos pidas y nos recompensas por nuestra obediencia. Solo decimos gracias, gracias, gracias por tu paciencia, amor, bondad y generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia?
ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas, que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice: pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice: yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá: pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle: ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga: pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No, no lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención, así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice: esta es la oportunidad.
O sea, lo que Dios dice es, este es mi modo de operar. Dios dice, mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá, pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá, no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro. Cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga, no sé si eso funciona. Dios solo dice, no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo. Te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos. 1 centavo de cada 10 y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice, el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio.
Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí. Y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía: qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto: ahora recuerde
que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es, protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención. Tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo e imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra, porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos.
Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer, o sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios, que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían, ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia, tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirve la comunión y participo. No, le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas, esa no es la pregunta. ¿Creo que soy buena persona? No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté.
Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia, versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son, y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo, lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No.
Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si deseas ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo: Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga: he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios, a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así: Señor, vengo a ti hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás, y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios, mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice: porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿Qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga: ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle: ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles: debes hacer esto, quiero que crezcas y seas? ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios. Quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno. Porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho, sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga: bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad.
Y él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta: no estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir, no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses, capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos. Tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo. Puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos. Porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. ¿Aman el mundo? Usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar. Seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos. No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador.
ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.